Muy buenos días. En la sesión 20, que corresponde a física del grado 11, vamos a mirar los conceptos de la acústica. La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, que es, que es una onda mecánica que se propaga a través de la materia, bien sea en estado gaseoso, líquido o sólido, porque el sonido no se propaga en el vacío. El sonido es una sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio en un medio elástico, normalmente el aire, debido a cambios rapidísimos de presión generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. Tenemos que al oído se le llegan las ondas, las vibraciones y van a perturbar el tímpano. Luego allí se sigue por la cóclea, las células receptoras y la frecuencia razonable de la resonancia y llega a un impulso nervioso al cerebro que lo decodifica como una respuesta al estímulo que se ha hecho al perturbar el ambiente. Cuando un objeto emisor vibra, hace vibrar también el aire que se encuentra alrededor de él. Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar por resonancia una membrana que hay en el interior del oído que se llama tímpano, que codifica, es decir, convierte en vibración esa vibración en información eléctrica. Esta información se transmite al cerebro por medio de las neuronas. El cerebro decodifica esa información y la convierte en una sensación. A esa sensación se le denomina sonido. La velocidad del sonido. El sonido tiene una velocidad de propagación que depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza con las que se genera. En este caso, las propiedades físicas del aire, la presión, la humedad, por ejemplo, son factores que afectan la velocidad de propagación del sonido. Por ejemplo, cuanto mayor es la temperatura del aire, mayor es la velocidad de propagación. La velocidad del sonido en el aire aumenta 0,6 metros sobre segundo por cada grado Celsius de aumento en la temperatura. Una velocidad aproximada en metros sobre segundo puede ser calculada mediante la siguiente fórmula empírica. Velocidad es igual a velocidad en el vacío más 0,6 metros sobre segundo por grado Celsius por la temperatura. La velocidad inicial o la velocidad de la propagación a 0 grados Celsius es 331,5 metros sobre segundo. Luego se hace la corrección de 0,6 metros por segundo por cada grado y obtenemos la velocidad correspondiente a la temperatura del ambiente en donde estemos haciendo la propagación del sonido. La velocidad del sonido en el agua es de interés para realizar mapas en el fondo del océano. En agua salada el sonido viaja aproximadamente a 1500 metros sobre segundo y en el agua dulce a 1435 metros sobre segundo. Estas velocidades varían debido a la presión, a la profundidad, a la temperatura, a la salinidad y a otros factores. Cualidades del sonido. El sonido tiene diferentes cualidades. Una de ellas se llama tono. El tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras y es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. El tono lo determina la longitud de la onda, medida en ciclos por segundo o hertz. Para que podamos percibir los humanos un sonido, este debe estar comprendido entre una franja de 20 Hz a 20.000 Hz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos. La intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia acústica, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo,
que es de 0 decibeles, y no llegar al umbral del dolor, que son 140 decibeles. Esta cualidad la medimos con un sonómetro y los resultados se expresan en decibeles. Otra cualidad del sonido es el timbre, la que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental. Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por ejemplo, entre la misma nota, con igual intensidad producida por dos instrumentos musicales diferentes. Nosotros podemos saber exactamente si está sonando una flauta, una guitarra, un violín, un instrumento. Aunque estén sonando con la misma nota, nosotros sabemos cada uno cuál es, lo podemos identificar por el timbre o voz del sonido. La duración, que es la cualidad que está relacionada con el tiempo de vibración del objeto. Por ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, más cortos, etc. Potencia acústica. La potencia acústica es la cantidad de energía o potencia radiada por una fuente determinada en forma de ondas por unidad de tiempo. La potencia acústica viene determinada por la propia amplitud de la onda, pues cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía o potencia acústica que genera. La medición de la potencia debe hacerse o en la fuente o a cierta distancia de la fuente, midiendo la presión que las ondas inducen en el medio de propagación. En cada caso, respectivamente, se utilizará la unidad de potencia acústica, que en el sistema internacional es un vatio, o la unidad de presión, que son pascales. Nivel de potencia acústica. Es un parámetro que mide la forma en que es percibida la potencia acústica, es decir, el volumen. Las personas no perciben de forma lineal el cambio en el aumento o disminución de la potencia conforme se alejan o se acercan a la fuente que está emitiendo los sonidos. La percepción de la potencia es una sensación que es proporcional al logaritmo de esa potencia. Esta relación logarítmica es el nivel de potencia acústica y se expresa como decibeles es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es la potencia que queremos estudiar e I sub 0 es la potencia umbral de audición, 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, y corresponde a un nivel de 0 decibeles. Aquí tenemos una tabla en donde nos muestra cuáles son los decibeles más o menos según los aparatos y la intensidad de sonido. Tenemos que, por ejemplo, en el umbral de la percepción, tenemos las palabras susurradas, ¿cierto? Una palabra susurrada estaría en el umbral de percepción. Un estudio de grabación, 10 decibeles. Las palabras susurradas entre 30 a 80 decibeles. En una biblioteca entre 30 y 40 decibeles. Una lavadora 60 decibeles. Una aspiradora 70. El patio del recreo 80 decibeles. Una sierra de cadena o una perforadora de asfalto 100 decibeles. Un martillo neumático 110 decibeles. Un disparo con fusil, una sirena, un megáfono o un claxon 120 decibeles. El despegue de un avión 130 decibeles. Y una explosión 140 decibeles, que sería el umbral del dolor. El umbral 0 sería el umbral de audición y el umbral 140 sería el umbral del dolor.